Capítulo 34. Prepárense para la guerra. La mujer se rió maniáticamente al ver las expresiones de Toshinori y Aux. Secándose una lágrima de alegría, la mirada de la mujer se desvió hacia un helicóptero de noticias que sobrevolaba, con sus aspas cortando el aire lleno de humo. Toshinori pudo ver a un reportero y a un camarógrafo asomados, con sus equipos apuntando hacia el caos. Como si percibiera su prioridad de proteger a la gente, la sonrisa de la mujer se extendió de oreja a oreja. La espada ancha dentada en sus manos palpitaba, su empuñadura carnosa temblaba como si estuviera viva. Con un grotesco crujido audible, la hoja comenzó a alargarse. Los huesos de la hoja se segmentaron como vértebras estiradas y se transformaron en un látigo con la punta cubierta de fragmentos dentados similares a dientes. Golpeó el suelo con un golpe fuerte y carnoso, enroscándose en el suelo como una serpiente. Aquí tilde. Cantó la mujer, haciendo girar el látigo. Atrápalo. El látigo se elevó a una velocidad increíble, atravesando el casco metálico del helicóptero como si fuera de cartón. El avión se tambaleó hacia adelante, con el motor chirriando al desgarrarse el metal, y el arma orgánica lo atravesó fácilmente. Con un fuerte tirón, la mujer tiró del helicóptero hacia abajo, apuntando su cuerpo en picada directamente hacia Aux y Toshinori. ¡Halcones!, gritó Toshinori a su ágil compañero. «Ya estoy en ello», gritó Aux, desplegando las alas. Se elevó por los aires, atravesando la puerta abierta de la cabina del helicóptero mientras este caía. Toshinori respiró aliviado al ver al provolador salir con ambas personas en brazos, lanzándose en picado justo cuando el helicóptero comenzaba su descenso. Pero el helicóptero continuó en espiral, como una bestia metálica chillona que se precipitaba hacia una hilera de casas. Su corazón latía con fuerza mientras se lanzaba hacia adelante, con los músculos tensos por la potencia bruta del One for All. Tenía que salvar al piloto, tenía que detener el impacto. Sus pies crujieron contra el asfalto mientras se precipitaba hacia el trozo de metal que caía en picado. Pero ella era más rápida, de forma antinatural. Se desvaneció ante su guardia en un instante. Ese látigo, reluciente con púas blancas como el hueso, arremetió contra la mujer. El aire se quebró, y antes de que Toshinori pudiera reaccionar, el alcance de esta nueva arma se estrelló contra su pecho con la fuerza de un tren. Se quedó sin aire y de repente se encontró derrapando por la calle, abriendo una zanja en un cementerio de coches parados. El metal crujió bajo él, el vidrio se hizo añicos y salió disparado hacia afuera como confeti, y le dolieron las costillas por el ataque. Toshinori se puso de pie tambaleándose, con los ojos entrecerrados por la culpa al ver el helicóptero estrellarse contra una casa con una estruendosa explosión. Las llamas estallaron, lamiendo el cielo mientras salía una humareda negra. El piloto se había ido y apretó los puños y se le blanquearon los nudillos. Esta mujer, esta villana, con su monstruoso don, ya se había llevado a Mirko. Y ahora esto. Se quedó de pie entre los escombros, que formaban un dramático telón de fondo tras ella. Una silueta ágil con fríos ojos rojos. Sus manos agitaron el látigo, alargándolo de nuevo. Su superficie arqueada brillaba bajo la luz parpadeante de las llamas del helicóptero. Toshinori no sabía el nombre de esta mujer, ni siquiera lo necesitaba. Su don era letal, su intención más clara que el agua. Era una amenaza para él y para cualquiera a su alrededor, y él acabaría con ella. Inaceptable y... Sus ojos recorrieron todo a su alrededor, buscando ciudadanos preocupados e incluso algunos héroes intentando calmar el pánico de la gente. «Podemos ayudar, Olmigt», se dijo una mujer con cola de lagarto con la cara sudorosa. Sus camaradas asintieron con la cabeza como cabezones, con energía ansiosa. No eran demasiado inexpertos para esto. «Atrás», rugió a los civiles boquiabiertos y a los héroes indecisos. Su voz era un estallido sónico que resonó en las ventanas y sus cuerpos. Volvió su atención a la mujer, el suelo temblando bajo él mientras canalizaba One for All hacia su mano derecha primero, las venas alrededor de su antebrazo se hinchaban, el aire crepitaba con una energía cruda visible para los que estaban a su alrededor. Y luego cargó, cada paso era un terremoto, el asfalto se astilló con cada zancada.
Missouri y Smash. Su mano abierta trazó un arco en el aire, un golpe amplio y devastador dirigido a la nuca. La fuerza por sí sola envió ondas de choque que se extendieron hacia afuera, dispersando escombros como si fueran confeti. El golpe impactó con un trueno. Su cabeza se giró hacia adelante, y aún así no se cayó. Contraatacó con la rapidez de una experta bailarina de cintas. En un instante, giró, y su látigo se transformó en una cúpula espiral de púas de hueso. El aire silbó a su alrededor mientras la barrera mortal arremetía, un torbellino de dolor diseñado específicamente para destrozar a cualquiera que se atreviera a romperla. Pero Toshinori apretó los dientes, el aguijón de esas púas rozándole y clavándose en la piel mientras se abría paso. La sangre corría por sus antebrazos mientras se cubría la cara, el látigo azotaba y desgarraba su disfraz, y aún así, no vaciló. El dolor no era nada para él. Ni ahora. Ni nunca. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par, con un destello de sorpresa y asombro. No esperaba que él se lanzara contra su defensa. Bien. Subestimarlo fue su primer error en esta pelea. Una sonrisa se dibujó en sus labios y una oleada de satisfacción recorrió su cuerpo. Este villano era un novato después de todo. Aprovechó el momento de sorpresa, extendiendo su mano izquierda como una víbora y apretando con los dedos la roncha roja y magullada de su nuca. Su cuerpo se puso rígido bajo su agarre de hierro, pero ella no se resistió, todavía aturdida por el Missouri Smash. Pero Toshinori no había terminado. Todavía no. La levantó del suelo, con los pies colgando, y vertió un poco más de energía en su brazo. El aire a su alrededor vibró. Washington, Maas. La estrelló de cara contra el hormigón con una fuerza destructiva. La calle se deformó, y un cráter se abrió donde ahora estaban ella y él. Las ondas de choque se extendieron, volcando coches, rompiendo ventanas y derribando farolas. Soltó un grito indigno de dolor, su cuerpo se estremeció, como una marioneta a la que le cortaron los hilos, mientras se hundía en la tierra. Humo y polvo se arremolinaban a su alrededor, oscureciendo su cuerpo. Toshinori exhaló, con el pecho agitado y el costado dolorido por el gran esfuerzo. Sus músculos le gritaban por la tensión que soportaban. Pero, ella estaba abajo. Viva, pero abajo. Su respiración regular lo confirmaba. Una peculiaridad de durabilidad, sin duda, añadida a su peculiaridad de creación de armas. Catalogó esa nueva información en su cerebro, con la mirada fija en su cuerpo inmóvil. Los civiles y jóvenes héroes que se habían escondido en los numerosos edificios que lo rodeaban emergieron entre vítores, sus voces un sonido distante en sus oídos. Era demasiado pronto. Demasiado pronto. Las peculiaridades de durabilidad tenían la habilidad de hacer que sus usuarios volvieran a estar activos en cuestión de minutos. Atrás. Gritó, su voz interrumpiendo la celebración. Esto no ha terminado y... Vio brevemente a la mujer, que yacía boca arriba con el ceño fruncido. Sus labios se movieron, un leve susurro. Van. Un solo dedo lo señaló y, de repente, el aire frente a él explotó. Una fuerza invisible y conmocionante se estrelló contra su pecho. Fue como ser alcanzado por una bala de cañón de pura energía cinética, lanzándolo hacia atrás a través de una tienda. Llovió cristales y el mundo dio vueltas ante su vista mientras se estrellaba contra estantes y concreto. Un dolor inmenso y absolutamente vertiginoso se extendió por su pecho, pero se obligó a incorporarse mientras la sangre goteaba de su boca y su frente. Salió tambaleándose de la tienda y se apoyó contra lo que alguna vez fue el marco de la puerta con una sonrisa llamativa. ¿Qué demonios era ese don? Telequinético. Explosivo. Este está lleno de sorpresas. La mujer se levantó del cráter y la gente que la rodeaba se dispersó entre gemidos, gritos y llantos. Su látigo había desaparecido, reemplazado por una espada dentada de carne y hueso. La blandía con la gracia de quien ha usado espadas toda su vida, mientras sus labios se curvaban en una leve sonrisa burlona. Me estás poniendo el listón muy alto, ¿sabes? Dijo en voz alta, rascándose la cabeza. Pocos humanos pueden darme la lata. Eso te hace aún más atractivo para mi arsenal. Sigue así.
Sigue así y haré algo realmente hermoso contigo. Esta chica y no estaba bien de la cabeza en absoluto. La sonrisa de Toshinori se ensanchó para animar a los que huían, convenciéndoles de que todo estaría bien. Son duros, eso sí que les concedo. Pero no van a escapar de esto. Gritó, limpiándose la sangre de la cara. Sí. Tráeme más. Dijo con una sonrisa ruborizada. En ese momento, explotó hacia adelante, y la calle y los restos desmoronados de la tienda en la que se encontraba se hicieron añicos bajo su lanzamiento. One for All corrió por sus venas nuevamente, su puño preparado para otro golpe devastador. Detroit aplastado. El puñetazo desató un cono de fuerza huracanada, y el aire mismo gritó al abalanzarse sobre ella. Sin embargo, lo esquivó con una velocidad imposible gracias a sus zapatos, mientras su espada se elevaba formando un arco viscoso y enérgico. Él se hizo a un lado a su vez, evitando por poco la hoja, pero la punta le rozó el costado, dejando una línea superficial de fuego ardiente en sus costillas. Reprimió un silbido de dolor y retrocedió hasta agacharse, lanzándose de nuevo. Si puede esquivar un Detroit Smash, entonces será hora de ver cómo resistirá una ráfaga de golpes. Sus puños se convirtieron en una lluvia de ataques, una lluvia implacable de puñetazos que sacudía la tierra. Cada golpe era una explosión sónica que destrozaba la calle, y aún así, ella bailaba entre la avalancha de puñetazos. Su espada se transformó en una lanza en un punto, luego en un gancho, luego en un escudo y una guadaña. Cada arma más extraña y letal que la anterior. El látigo regresó en un momento dado, envolviéndolo en el brazo a mitad del puñetazo. Las afiladas púas se clavaron en su piel, y ella tiró, desequilibrándolo. Antes de que pudiera recuperarse y recuperar la guardia, ella saltó y un cuchillo se materializó en su mano, apuntando a su corazón. Toshinori rugió, liberándose el brazo y agarrándole la muñeca a mitad del golpe. La daga se detuvo a centímetros de su pecho, temblando bajo su agarre. La chica chasqueó la lengua con fastidio. Eres fuerte, siseó en voz baja. Pero en toda guerra, la fuerza sola no basta, ¿sabes? Ella apuntó su otra mano libre hacia él, y le tomó un segundo darse cuenta demasiado tarde de lo que iba a hacer. Estallido. La explosión lo golpeó a quemarropa y lo hizo volar incluso más que la primera que había sufrido. Se estrelló contra otra fila de autos, cada uno de los cuales se desmoronaba como papel de aluminio bajo su peso, hasta que finalmente se detuvo en un terreno blando de tierra en un sitio en construcción. El dolor le recorrió el pecho y la vista se le nubló, pero Toshinori apretó los dientes una vez más, obligándose a apoyarse sobre una rodilla. No podía caer todavía, no ahora. La vieja herida de All for One palpitaba a su costado, amenazando con abrirse por la cantidad de esfuerzo al que ya había sometido su cuerpo hasta ahora, pero dejó ese dolor de lado. Ahora no es el momento y... A su alrededor, los obreros de la construcción se quedaron paralizados, con sus diversas herramientas cayendo al suelo. Con los ojos abiertos y asombrados, lo miraban fijamente. Es Olmigut, un hombre corpulento le susurró a su amigo, con los ojos brillantes de adoración mientras intentaba buscar su teléfono entre sus sucios jeans. ¡Oh! Está en acción. Gritó otra mujer con el pelo rapado. ¡Oí! No molesten. Regañó un hombre mayor con arrugas alrededor de los ojos. Está ocupado. Dejémoslo hacer su trabajo. Más murmullos resonaron entre la creciente multitud de trabajadores de la construcción, y luego todos quedaron boquiabiertos. Ella llegó aquí tan rápido y... La mujer paseaba por la obra con las manos en las caderas. Tomó un sombrero de uno de los trabajadores, se lo puso en la cabeza y se arrodilló, con una sonrisa llena de oscuras intenciones. Sus dedos le alborotaron el pelo y soltó una risita arrogante. ¡Ja! Se puso de pie, estirando los brazos con un aire dramático. A la mayoría ya se le habrían derrumbado las costillas con ese ataque. Salpicando sangre y todo eso. Pero su látigo había regresado, desplegándose y cortando el aire con un chasquido que resonó como un disparo. Un rubor intenso adornó su rostro, su voz rebosaba de alegría. ¿Me estás molestando, lo sabes?
Mordiéndose el labio, sus ojos lo observaron con lujuria y luego dejó escapar un suspiro apreciativo y soñador, acariciando su bíceps con una mano, apretándolo. Me irás muy bien en mi misión de aniquilar por completo al hombre de la motosierra. Toshinori apretó la mandíbula y apretó los puños mientras se ponía de pie. No te saldrás con la tuya por lo que le hiciste a Mirko ni a los demás. La mujer echó la cabeza hacia atrás con una risa incrédula, agarrándose el estómago. Ya lo hice. Es prácticamente el mejor par de zapatos que he usado. Le mostró los zapatos de nuevo con burla. Si te hace sentir mejor, me aseguraré de frotarla con esa espuma limpiadora de zapatos después de pisotearte y hacerte mía. Su risa se detuvo mientras se secaba otra lágrima de alegría. Jaja, pero apenas estoy empezando. De repente, su látigo se disparó, un borrón de hueso y carne. La mano de Toshinori se alzó bruscamente para atrapar el arma en pleno golpe. El filo punzante se clavó profundamente en su palma, y la sangre brotó al instante. El dolor, un dolor punzante que tuvo que soportar. Intentó sujetarlo con firmeza, pero ya era demasiado tarde. Un repugnante ruido llenó el aire y Toshinori dudó en mirar, pero tuvo que hacerlo. A su alrededor, los obreros de la construcción se desplomaron, con sus cuerpos partidos en dos. Los torsos se deslizaron de sus cinturas, a las que una vez estuvieron unidos, golpeando el suelo con golpes húmedos. La sangre se acumuló sobre los cadáveres mientras sus entrañas rezumaban de ellos en un suave deslizamiento. Los trabajadores que estaban fuera del alcance del látigo tenían caras de asombro y sus teléfonos tintineaban en sus manos mientras corrían. ¡No! El rugido de desesperación de Toshinori sacudió toda la obra. Sus ojos azules ardían de furia. La mujer rió en respuesta, con un tono agudo y catártico, y luego chasqueó los dedos. El látigo en su mano vibró, y sus espirales carnosas se desintegraron en múltiples tentáculos mientras se deslizaban hacia la sangre de los torsos hendidos. La masa de sangre y carne burbujeó, tendones y huesos se unieron con fuertes chasquidos, y entonces, de la masa carnosa, surgió un martillo. Su cabeza es un orbe puntiagudo de hueso y piel, tachonado con lo que Toshinori supuso que eran dientes humanos. Ella blandió el arma, su diminuta figura la manejaba con facilidad. Con un gesto de aprobación, se giró hacia él, alzándola por encima del hombro, con una sonrisa amplia y alegre. Todo su ser lo impulsaba a atacarla con todo lo que tenía, con los puños apretados y los músculos abultados mientras su ánforo lo atravesaba, quemando fuego en sus venas. Pero sus ojos se dirigieron a los trabajadores que quedaban allí, boquiabiertos de horror. Un Texas Smash podría, en teoría, acabar con ella, pero la onda expansiva aniquilaría a la gente dentro de esta obra, no podía arriesgarse. No aquí, no con vidas inocentes en juego. El símbolo de la paz protegido, por encima de todo. Toshinori bajó el puño. La energía se disipó. Cambió de postura, tensando los músculos para el combate cuerpo a cuerpo. Si al menos pudiera atraerla, quizá a una playa, a un campo abierto, a cualquier lugar menos concurrido, podría desatar todo. Por ahora, se contendría, priorizaría a la gente. ¿No te estás esforzando al máximo? La mujer percibió su vacilación. Pensé que serías más divertido, hizo un pequeño puchero y golpeó el martillo contra la tierra. Estos don nadie, señaló a los trabajadores aterrorizados que los rodeaban y a la sangre que cubría el lugar. Te están frenando, ¿verdad? Si me deshago de ellos, ¿te esforzarás al máximo? Ella sonrió al ver el breve atisbo de ira que lo invadió ante sus palabras. ¿Acaso? ¿Cómo te llamaban? Se tocó la barbilla. O algo o lo otro, ah. Levantó un dedo hacia él. Olmigut, ¿eh? Olmigut se lanzará contra mí si elimino a estas pestes de nuestra lucha. Sin perder un momento para dejarla realizar otro ataque a otra vida inocente, él se lanzó hacia adelante, y su puño se estrelló contra su estómago con la fuerza de un cañón. El golpe la lanzó hacia el cielo, el aire rugió a su paso mientras él saltaba tras ella. El viento azotaba sus oídos al atravesar la estructura de hormigón de la obra en el nivel más alto.
Su mano se cerró sobre el frente de su camisa y desató una andanada de golpes, bofetadas, puñetazos y hachazos que llovieron con ruidos que hacían temblar los huesos. Cada golpe fue contenido, pero apuntó a su mandíbula y cuello, aún buscando valientemente una opción no letal contra este oponente bastante resistente. Pero durante el asalto, sus ojos brillaron con desafío, y en un instante, su mano negra mate agarró su muñeca. Hizo una mueca ante el agarre similar al de una anaconda, que le aplastó la muñeca con una fuerza imposible. «Mi turno, tilde», gritó de alegría. Antes de que Toshinori pudiera retroceder o contraatacar, su otra mano giró un cuchillo recién formado y extremadamente afilado en una empuñadura inversa. Con rapidez, lo clavó en su cadera, desgarrando la carne con facilidad. Un dolor abrasador y casi cegador estalló en su cuerpo, y él rugió a través de él. «Gra». Su mano libre la agarró por los hombros y se abalanzó hacia adelante, asestando un cabezazo a este monstruo psicópata con una fuerza desmedida. El impacto le destrozó la nariz con un crujido húmedo, y su grito de dolor se mezcló con una carcajada inquietante. Ella se tambaleó hacia atrás, agarrándose la nariz rota y luego colocándola de nuevo en su lugar con un crujido audible. Retiró el cuchillo implantado, arrojándolo a un lado con un jadeo profundo. Bajó la vista para evaluar el daño y notó una abundante sangre manando de su muslo y tobillo. Sus ataques seguramente habían golpeado el cuerpo de la mujer con una fuerza implacable, pero él vio cómo su cuerpo, en tiempo real, se recomponía mientras ella estiraba los brazos. Ella también tiene regeneración y... Su mente se aceleró al pensar en otras posibilidades de lo que esta chica podía y no podía hacer. Su don ya no era solo la creación de armas. Era una terrible combinación de creación y recuperación. Era un arsenal ambulante, duradero e implacable. ¿Por qué tuviste que ser un villano? La idea se le ocurrió y su mirada se endureció mientras se aferraba al costado. ¿Eres de la Liga de Villanos?, preguntó. La mujer inclinó la cabeza confundida y tuvo que preguntarle a otra. ¿Eres un Nomu? PFFT. Rió. ¿De qué demonios estás hablando? No estoy con nadie. Otro pensamiento horrible le vino a la mente y tuvo que preguntar. Entonces estás con el asesino del control. Eran sus ojos, esos inquietantes y risanillados, los que le recordaban a los del asesino control. Supuso haberlos visto en alguna parte, y efectivamente, eran casi idénticos salvo por los diferentes colores. La mujer no pareció apreciar la acusación, su cuerpo se quedó inmóvil y su sonrisa satisfecha rápidamente se transformó en una mueca. ¿Qué? La alegría frenética se desvaneció, reemplazada por una energía oscura y siniestra, mientras los engranajes giraban en su cabeza y finalmente lo registraba. ¡Ja! Solo en sus sueños más locos. Como si fuera a hacer equipo con esa estúpida, débil y obsesiva zorra. Espetó, resoplando y paseándose de un lado a otro. Ella dio un paso en el suelo petulantemente, como lo haría un niño cuando le dicen que lo emparejarán con un chico que no le gusta por alguna pequeña razón u otra. Al menos sus sospechas se disiparon, pero su indignación infantil confirmó una probabilidad aún más sombría. Esta chica no era una villana coordinada ni mucho menos. No, ella era simplemente una agente del caos. Completamente ebria de destrucción, con los ojos ardiendo de deseo por ver el mundo arder en llamas. No había empatía ni moderación en esta persona. No, solo locura. Pero tan rápido como apareció su ira, se atenuó de nuevo hasta convertirse en un gemido infantil que le atravesó los pensamientos. Su voz, nasal y áspera, dijo: «Vamos. Estás perdiendo el tiempo. Enséñame más. Dame más. Sé que estás empacando». Una mancha carmesí pasó velozmente, atacándola con un destello de plumas rojas. Era Aux, el grito del villano se apagó mientras se la llevaban, desapareciendo en el cielo. Por fin y un momento para respirar. Toshinori cayó de rodillas, con la sangre goteando de la palma y la cadera. Se llevó una mano con firmeza al costado. La vieja herida le gritaba que parara. Su visión parpadeaba. El tiempo que le quedaba en esta forma se agotaba, y tenía que ayudar a Aux a poner fin al camino destructivo de este psicópata enloquecido.
Solo entonces podrá regresar al estadio. Halcones, gracias, murmuró, sacudiendo la cabeza para disipar la confusión y la fatiga que intentaban asentarse en su cuerpo. Se despidió de los espectadores que estaban fuera de sus coches y luego de los obreros de la construcción que estaban abajo. Saltó tras la figura fugaz y veloz de Aux, con el viento rugiendo en sus oídos. Hizo una mueca al tener que aterrizar en un tejado para intentar detener la hemorragia. Le dolía todo y esa puñalada en la cadera sin duda le dejó una herida muy grave. Qué afiladas son sus armas y... Esta lucha no había terminado. Ni de lejos. Esta villana, su arsenal de armas, esa regeneración obscenamente poderosa, la imprevisibilidad de sus movimientos y su sed de sangre, le recordaba a One for All. Pero no puede preocuparse por eso ahora. Él es All Might. Él era, no, sigue siendo el símbolo de la paz, y ayudaría a derribar a esta mujer. Cueste lo que cueste. Halcones. Una voz femenina, profesional y familiar, aunque no áspera, resonó en su auricular. Abandonen el objetivo actual y regresen a su puesto original. Tenemos informes de que la asesina de control está en el estadio. El director la quiere viva. Hizo caso omiso de la voz y se concentró en su cargamento que luchaba por escapar. Oye. Eres un pájaro con cerebro. Ella sonrió, mirándolo fijamente mientras él los elevaba cada vez más alto. La miró fijamente, ignorando la voz de la chica y los elevó aún más alto, buscando con la mirada una playa o algún lugar más apartado. ¿Te importa si hago algo rápido? Preguntó con una amplia sonrisa, sus extraños ojos rojos brillando. Él la ignoró, con la mandíbula apretada, sin querer alimentar las enfermizas fantasías o la energía que ella emitía. Conocía las de su tipo, la retorcida que se deleitaba con el caos, que encontraba alegría y risa en la alteración de todo orden. No le daría esa satisfacción. Hacía maravillas con los egos grandes, y probablemente lo haría aquí con esta psicópata. Supongo que sí entonces, dijo con una risita, un sonido que le irritó los nervios. Keigo mantuvo la vista al frente, explorando la vasta extensión de la ciudad y finalmente el océano que se avecinaba, buscando un lugar adecuado para aterrizar. Exhaló un suspiro de alivio al divisar uno con un espacio de combate razonable. Era una extensión aislada de arena y tierra enclavada entre unos acantilados. Ese es un buen lugar para ir. Fuertes y resonantes explosiones y destellos cegadores estallaron desde abajo, sacándolo de sus pensamientos. La mirada de Keigo, que había estado calculadora y fija en el horizonte, bajó con creciente alarma. Bajo él, firmemente sujeta por su agarre, la chica dejaba caer con naturalidad enormes masas negras sobre la extensa ciudad. Cada una, al impactar, explotaba en una mezcla de fuego y humo, lanzando escombros por los aires y gritos de las víctimas. Un miedo frío comenzó a agitarse dentro de él y miró a la chica que había tratado de parecer inocente. Jeje, gracias por ser mi falso avión bombardero, pájaro por cerebro. Tú. Gruñó Keigo, con su propia voz, un gruñido de pura rabia. En ese breve instante de ira, la dejó caer, y enseguida se dio cuenta de lo que había hecho. Mierda. La única palabra gritó en su mente, una comprensión de pánico de su horrible error mientras se lanzaba tras ella, con las alas plegadas para aumentar la velocidad. El viento rugía en sus oídos y su corazón latía con fuerza al pensar en las vidas de abajo. Abajo había una intersección concurrida, llena de ciudadanos que huían, coches parados y un caos de pánico. Una de las bombas de esta chica cayó sobre un camión de reparto, destrozándolo al dispersarse. Lo que hizo que el descenso fuera desconcertante fue que esta chica no se revolvió como un pollito perdido. No, abrió los brazos, con la sonrisa aún presente, se hizo un ovillo y se estrelló directamente contra el centro de la intersección. Ella golpeó el suelo debajo de ella usando su puño mientras aterrizaba. Keigo apareció frente a ella encima de un taxi con la respiración contenida, sus ojos escaneando a las diversas personas sorprendidas que salían de sus vehículos o se detenían para ver la conmoción. Se abalanzó para interceptarla antes de que pudiera hacerle daño a otro, pero ella se adelantó, agarrando a un hombre herido que estaba en el suelo, agarrándose el tobillo.
Lo levantó con ambos brazos y comenzó a partirlo en dos. ¡Ayuda, Guraya! Los gritos húmedos y espeluznantes del hombre resonaron mientras su cuerpo comenzaba a deformarse, carne y hueso retorciéndose y rompiéndose hasta que ella arrancó dos objetos que parecían pistolas del cadáver destrozado del hombre. Apuntó las pistolas con un agarre casual, todas sonrisas, desatando una lluvia de balas que atravesaron la intersección. Cada disparo de esas armas atravesaba coches, destrozaba ventanas de edificios y alcanzaba a civiles cercanos que caían al suelo de dolor y sus gritos resonaban por las calles. Se movió para interceptar la lluvia de balas, desviándolas lo mejor que pudo en el aire, pero la enorme cantidad de balas lo abrumó. Varias le rozaron las alas, picándole como fuego y como agujas clavándose en su piel, todas a la vez. Otros atravesaron las fachadas de las tiendas y provocaron una lluvia de cristales. ¡Fuera de aquí! ¡Ahora mismo! Gritó, extendiendo sus alas al máximo para evitar que más balas alcanzaran a un civil perdido. Keigo exhaló un suspiro de alivio al ver que algunos corrían hacia los callejones en busca de refugio, mientras que otros se retiraban a tiendas o edificios cercanos. No le gustaba lo que hacía esta chica. Se aprovechaba de su vacilación, como todos los héroes profesionales, para luchar entre vidas inocentes. Le daba una ventaja, una oportunidad que aprovechar. Se elevó en el aire, con la esperanza de usar la velocidad para derribarla, pero esas pistolas rastrearon cada esquiva, cada batido de sus alas, con una precisión irreal. Ella disparó en ráfagas cortas, con una pistola lo inmovilizó mientras tenía que cubrirse detrás de un camión volcado, y con la otra apuntaba a una multitud de idiotas que intentaban escapar. Maldita sea. Siseó y se lanzó tras ellos, obligándose a lanzarse en picado y protegerlos con sus alas. Más balas lo alcanzaron, debilitándolo momentáneamente. Una bala perdida le rozó el muslo derecho, e hizo una mueca de dolor al ver la herida. La sangre empezó a filtrarse por sus pantalones. La intersección se estaba convirtiendo en una zona de guerra literal, con autos volcados, el pavimento agrietado por el aterrizaje de la niña y sangre acumulándose en varios lugares donde imaginaba que había gente golpeada o, en el peor de los casos, muerta. Cuanto más tiempo jugaba a la defensiva, más se le tensaban las plumas y... Tengo que alejarla. Se elevó en el aire y voló lejos, esperando que el villano hambriento de batalla lo siguiera en su persecución. «Oye, ¿a dónde vas?», gritó, y su sonrisa feliz se transformó en una mueca. «Bien, ahora sigue». Salió disparado hacia la siguiente manzana, una zona comercial de tiendas y cafés, con la esperanza de que ella se deshiciera de la multitud de civiles heridos. Enseguida se encontró en un estrecho pasillo de cafés cerrados, boutiques y puestos abandonados hacía tiempo por sus dueños. Afortunadamente, el área estaba vacía, lo que significaba que no había civiles que proteger ni gritos que lo acosaran, pero el espacio cerrado lo encerraba. Efectivamente, la chica dejó caer sus pistolas, pero no antes de agarrar el cuerpo sin vida de una mujer y seguirlo desde abajo. El rostro de Keigo hizo una mueca al verla no expresar ningún remordimiento mientras transformaba el cuerpo de la pobre mujer en algo parecido a una guadaña, su mango era una columna vertebral y un cráneo fusionados, completo con un destello mortificante de una espada negra. Ella cargó, saltando hacia arriba con sorprendente agilidad y lo arrancó del aire, tirándolos a ambos a la calle. A su alrededor, sillas y cabañas obstruían su camino. Le dolían las alas, advirtiéndole que su don estaba llegando a su límite. Estaba seguro de que esta chica lo sabía, y eso por sí solo no mejoraba su situación. Esta chica era inteligente. De una inteligencia aterradora, y su don era literalmente una pesadilla. Ella cargó de nuevo, con los brazos en alto y la guadaña a cuestas. Él esquivó un rápido corte descendente de su guadaña, cuya hoja atravesó una mesa de café, partiéndola sin problemas. Se impulsó hacia atrás, esquivando por poco un amplio arco que habría liberado su cabeza de sus hombros. Los estrechos espacios de la pista comercial limitaban su capacidad para realizar maniobras aéreas, su punto fuerte habitual. Tendré que ser más listo que ella. Vamos, Keigo, piensa.
Se arrancó una pluma del ala y la endureció hasta convertirla en una elegante espada improvisada. Una espada emplumada, afilada como el acero, pero frágil como un juguete de plástico si se golpeaba demasiado. Pero la vista pareció excitar a su oponente, sus ojos se iluminaron y su sonrisa emitió una alegría aterradora. Jo, jo. Lo señaló con la guadaña en la mano. Así podrás luchar sin salir volando como un cobarde. Bien. Muéstrame más. Se abalanzó, con la guadaña silbando en el aire. Aux se agachó y empujó su espada emplumada hacia arriba, apuntando a su pecho. Ella lo apartó con uno de sus brazos negros mate, lo que él creía con certeza era el origen de su habilidad para fabricar estas armas grotescas. Solo supuso que eran puramente cosméticas, pero a juzgar por cómo su mano no recibió ni un solo rasguño, sus brazos también podrían haber ganado fuerza al fabricarlas. Keigo estaba seguro de que Mirko también había hecho la conexión, y ahora era el momento de descubrir cómo desactivarla. Ambas armas chocaron, y el filo de la guadaña desportillaba su espada emplumada con cada golpe. Los ataques de esta chica eran tenaces, cortando escaparates como si fueran mantequilla. Su mente se llenó de posibilidades sobre cómo manejar esto, mientras analizaba sus movimientos. Era una experta en ese arte. Ningún movimiento era desperdiciado y cada ataque era fluido y preciso. Era casi como si hubiera estado usando armas desde que nació. Reprimió un gruñido de dolor al arriesgar otra pluma, sacrificándola para reformar su espada, pero cada tirón lo debilitaba. Realmente necesitaba tiempo de su parte, y tiempo para que Olmigt viniera a ayudar, y tiempo para encontrar el límite de su don. Sus ojos se dirigieron hacia sus alrededores. Aprovecha el terreno, Keigo. Batió sus alas y planeó por el aire, sorteando un laberinto de sillas y mesas volcadas, atrayendo a la mujer enloquecida hacia un estrecho callejón entre dos cafés. Se quedó mirando el callejón sin salida. Si no fuera un héroe volador o capaz de dar grandes saltos, alguien encontraría su fin allí. Pero él no. El espacio reducido limitaría los amplios movimientos de su guadaña, lo que le daría una ventaja. Ella lo siguió, esos zapatos llevándola de nuevo a una velocidad sobrenatural. Él giró sobre sus talones, su espada cortándole la muñeca. La tenía, esa guadaña no servía para el combate cuerpo a cuerpo. La chica se giró rápidamente, la hoja de la guadaña se transformó en medio del ataque, partiéndose por la mitad con un crujido audible y formándose en una espada corta. ¡Mierda! La espada se centró en él y no pudo esquivar el cambio de armamento, la nueva espada contraatacó con un rápido golpe corto que rozó su pecho, rasgando su disfraz y dibujando una línea de sangre en sus pectorales. Un dolor intenso se apoderó de él, pero apretó los dientes y se negó a mostrarle dolor a esa chica. Puede que seas rápido, pero en una pelea de espadas, eres como un niño blandiendo una ramita. Se burló, con voz burlona. No había previsto que ella convirtiera la guadaña en una espada, es hora de volar al cielo. Sus alas se ensancharon, impulsándolo hacia arriba para ganar distancia de ella, pero no antes de enviar su espada volando como una jabalina hacia una de las paredes, atravesándola y causando que un pequeño desorden cayera sobre ella, pero ella lo esquivó, rodando hacia adelante. Solo puede fabricar armas con personas, y cambia constantemente de arma. Debe haber un periodo de recuperación entre armas antes de poder usar una nueva. ¿Pero cómo? Demasiado distraída en sus pensamientos como para buscar otro plan de ataque, la chica saltó y se abalanzó sobre él con el puño. Su mano negra mate se estrelló contra su pecho, y él literalmente pudo sentir sus costillas romperse mientras el dolor explotaba dentro de él. «Kauk», balbuceó sin aliento. «Aún no hemos terminado». Ella lo sujetó mientras giraban en el aire y levantó la mano izquierda, apuntándole al pecho con un dedo, como si fuera una pistola. «Van Tilde», dijo en voz alta, con una voz cantarina. Una presión invisible se abrió paso en su pecho y abdomen, dejándolo sin aliento. Extendió sus alas a su alrededor formando un capullo para minimizar el daño. Fue arrojado por los aires y se estrelló contra la pared de un edificio de apartamentos.
Con un fuerte y estruendoso crujido, atravesó el endeble yeso y el aislamiento, explotando hacia adentro mientras abría un agujero irregular en la pared. El impacto sacudió los cimientos de la habitación que tenía a un jugador desconcertado que chilló durante los pocos segundos que estuvo en la habitación antes de estrellarse contra más paredes, hasta que fue empujado fuera del complejo, estrellándose contra el cartel de bienvenida. El dolor se irradiaba por toda su espalda y alas mientras recibían la mayor parte del daño colateral, y le dolía muchísimo respirar profundamente. Luego vino ese ataque en su pecho y una bala invisible y su respiración se volvió superficial y sus alas flaqueaban a sus costados. Levantó la vista y vio a la chica que se cernía sobre él con una sonrisa. No está mal, silbó. No está mal para ser solo un chico con alas. Se arrodilló y colocó una mano sobre su hombro derecho, recorriéndolo suavemente con los dedos antes de posarla sobre su ala. Pero has estado usándolas mal. Si tuviera tus alas, usaría estas cosas tan bonitas para bombardear a cualquiera que se interpusiera en mi camino hasta convertirlas en polvo, y todo lo que estuviera a un par de millas de distancia. Tiró de su ala izquierda con un zumbido evaluador. Sus dedos, negros como el abismo, recorrieron los huesos bajo las plumas. Una sonrisa diabólica se extendió por sus labios, revelando una dentadura blanca como la perla. Por suerte para ti, puedo darles un uso mucho mejor. Un estruendo atronador comenzó a sacudir la tierra, y el miedo que se filtraba en el cuerpo de Keigo comenzó a derretirse. Texas, hermoso oro. Esa voz, inconfundible en su poder y tono heroico, resonó, y Keigo, a pesar del inmenso dolor que sacudía todo su cuerpo, logró levantar la cabeza lo suficiente para presenciar la escena. Fue un destello de vibrantes azules y amarillos, una mancha de verdadero poder. Keigo captó la breve y satisfactoria expresión de sorpresa y puro dolor en el rostro de la villana cuando el puño de All Might, brillando con una energía arcoíris, impactó contra su mandíbula. El impacto fue inmediato y ensordecedor, un sonido similar a una explosión, y la chica salió despedida en un instante. Un grito entrecortado escapó de sus labios al convertirse en un proyectil. La chica se estrelló contra un complejo de apartamentos cercano con una fuerza devastadora. El impacto resonó como el disparo de un cañón de tanque. El muro de hormigón explotó hacia adentro, lanzando humo, escombros y ladrillos astillados por los aires. Halcones. All Might aterrizó junto a él con un golpe sordo, el suelo temblando bajo su enorme figura. Incluso Keigo tuvo que admitir que ser salvado por el símbolo literal de la paz se sentía como si un ser sagrado viniera a llevarte al cielo, pero no pudo haber llegado antes. All Might se arrodilló junto a Keigo, su mano ancha y callosa flotando sobre su cuerpo maltrecho con incertidumbre y un ceño preocupado en su rostro bronceado. Por mucho que necesitara que lo llevaran a algún lugar, no habría nada que hacer si esta chica simplemente volvía por más. A pesar de la agonía que latía en su pecho y el dolor agudo que irradiaba de sus alas y órganos internos, despidió débilmente a All Might con un gesto. Le dolía incluso hablar, era difícil pronunciar las palabras, y cada respiración le provocaba una sensación aguda y punzante. Sabía, sin duda, que sufría un grave daño interno. Su visión, ya borrosa y distorsionada por la batalla, empezaba a nublarse. Solo, cuídala, gruñó con voz tensa. Estaré bien. La mentira en sí era hueca, y podía oír los rugidos distantes que venían de ese chico Tokoyami que también venía hacia allí, atraído por el caos de esta nueva chica villana. ¡Qué suerte la mía! Pensó Keigo, con un sabor amargo abandonando su boca. Intentó mantener los ojos abiertos, pero se estaban volviendo pesados y desenfocados, su visión comenzaba a oscurecerse aún más, los colores vibrantes del cielo ahora rojo y los marrones de la tierra se desvanecían en un borrón monocromático. Lo último que vio fue la poderosa y reconfortante silueta de Todopoderoso contra el polvo y el humo. Estaba de pie, decididamente orgulloso, frente a él, con los puños en alto. Y entonces la oscuridad fluyó a su visión. Capítulo 35. Una corte infernal. Observó su brazo y sus piernas, que se regeneraban rápidamente gracias a su factor de curación. Estos dos habían luchado incansablemente con ella durante la última hora, aproximadamente.
Makima mantuvo sus ojos fijos en los dos nuevos asaltantes que habían interrumpido bruscamente su pelea con Chainsaw Man. La pérdida de las espadas Dao que había logrado desalojar del agarre de Shadow Quan Xi no lo inmutó en lo más mínimo. En cuanto al estadio, permanecía en silencio, salvo por los gemidos apagados y los gemidos de dolor de los espectadores atrapados que corrían de un lado a otro. Estaba segura de que la mayoría de los héroes profesionales se habían retirado a las profundidades del estadio para garantizar la seguridad de la gente. Lo último que necesitaba era que Endeavor se abalanzara sobre ella para quemarla. Su mirada se posó en la figura sombría de Kishibe, cuya figura burbujeaba y se transformaba en una versión más delgada y juvenil del viejo cazador de demonios. Dos espadas largas que no lo había visto blandir en años, forjadas a partir de la oscuridad de la que estaba hecho, arrancándolas de su espalda con un sonido húmedo. A su lado, la forma de sombra de Quan Xi presionó una mano contra su rostro, clavándosela en el parche que tenía en el ojo y sacando una flecha de su cuenca sin dudarlo. Su cuerpo se estremeció y empezó a burbujear, su ágil figura se contorsionó al tomar la forma del diablo ballestero. Ballestas dentadas se alineaban en ambos brazos de Quan Xi, cada una rebosando icor oscuro y puntiagudo. Makima tuvo que soltar una risita condescendiente. Recurrimos a lo que estos dos viejos perros hicieron hace tanto tiempo, hombre motosierra, dijo, con una sonrisa que se curvaba hacia arriba. Estos dos asesinos de una época olvidada estaban cobrando fuerza. Quan Xi estaba recuperando el arsenal diabólico que le ofrecía su forma híbrida, mientras que Kishibe se deshizo de su edad para obtener más agilidad. El hombre motosierra no los necesitaría para luchar contra ella, así que ¿por qué los invocó? Para ganar tiempo y está tramando algo. Su mirada se dirigió al demonio ofensivo en cuestión, su gigantesca figura arrodillada y jadeante, una completa burla del caos que ella conocía. La sonrisa de Makima se transformó en una profunda mueca mientras dejaba escapar un suspiro de exasperación. ¿De verdad crees que puedes retrasar lo inevitable con estas cáscaras? El hecho de que no le respondiera de nuevo alimentó sus crecientes sospechas. Motosierra no descansaba en absoluto. No tramaba nada. No esperaba una oportunidad ni recuperaba fuerzas. No, esto era una farsa. Una distracción. La idea de que Denji o alguna otra plaga entrometida moviera los hilos de este demonio le revolvía el estómago. La ausencia de Shinzo también la carcomía. Su plan estaba fracasando estrepitosamente. Todo lo que había trabajado duro para llegar a este punto se desmoronaba por una variable imprevista. El anfitrión del hombre motosierra. ¿Quién era? ¿Quién se atrevió a tener al hombre de la motosierra dentro? Se pellizcó el puente de la nariz. Makima solía estar tranquila en esos momentos, pero esa sensación en el pecho, ese nudo inquietante lo estaba perturbando todo. Pero no puede pensar en eso ahora mismo. Los héroes profesionales invadirían este lugar pronto, y tendría que actuar rápido para salvar lo que pudiera de todo este desastre. Sin tiempo libre, las sombras comenzaron a moverse, Kishibe y Quan Xi volaban en círculos a su alrededor como avispas acechando a una abeja solitaria en la meseta agrietada. Los dedos de Makima, pálidos y manchados con la sangre de los muchos héroes que había desmantelado antes, se crisparon y se curvaron hasta adoptar la forma de un dedo pistola. Este lamentable plan del hombre de la motosierra resumaba cobardía y vacilación. Se burlaba de todo lo que lo hacía ser quien es. Era indigno del caos que realmente podía representar. Ya era hora de acabar con esto. Quan Xi atacó primero, y sus brazos de ballesta se alzaron al instante. Lo que siguió fue una lluvia de virotes negros que silbaron silenciosamente por el aire. Makima cargó contra ellos directamente, sorteando la descarga con gracia gracias a su velocidad y agilidad mejoradas. Aún así, una flecha le rozó la mejilla, dejando una fina línea de sangre que su factor de curación selló al instante. Makima se lanzó hacia adelante y lanzó su puño para romper la mandíbula puntiaguda del demonio híbrido, el único lugar donde un golpe puede desorientar la cabeza meticulosamente puntiaguda del demonio ballesta. Ese poderoso golpe creó un impacto que envió una onda expansiva que destrozó el concreto debajo de ellos, dañando aún más la meseta ya arruinada.
La sombra se tambaleó hacia atrás, pero tomó represalias, y su brazo de ballesta se transformó en un zarcillo con forma de látigo que atacó, cortando el aire en un amplio arco. Máquina se agachó, sintiendo el borde del látigo cortar un mechón singular de su cabello rojo, y contraatacó con un rodillazo brutalmente bien colocado en el abdomen del híbrido. Se dobló y el licor negro se esparció por todo el muslo de Máquina como si fuera tinta. No muy lejos, la figura sombría de Kishibe cargó desde el punto ciego de Máquina, sus espadas largas gemelas cortando hacia afuera. Ella giró, atrapando la espada con su mano desnuda, sacrificándola cuando se clavó en su palma y se clavó profundamente en su carne. Levantó la otra mano de golpe, formando con los dedos una pistola. ¡Ban! Una fuerza invisible abrió un agujero del tamaño de un puño en el pecho de Kishibe, obligándolo a tambalearse hacia atrás para darle espacio, y sin embargo, tal como antes, su cuerpo comenzó a reconstruirse. La sonrisa de Máquina se desvaneció al ver sus factores curativos. Estaba cansándose muy rápido, y no esperaba que estas marionetas fueran tan resistentes. La forma sombría de Quan Xi se recuperó, sus brazos de ballesta desataron otra salva, pero esta vez, los pernos se dividieron en el aire, fragmentándose en un enjambre de fragmentos con forma de aguja que convergieron hacia Máquina desde todos los ángulos. Las cadenas de Máquina reaccionaron con rapidez, disparándose para levantar los cadáveres de los héroes caídos y convertirlos en su escudo de carne. Cada una de esas diminutas agujas se clavó en los cuerpos, y por poco cobran vida antes de que ramas de púas brotaran de su carne muerta, elevándolos por los aires. El esfuerzo de protegerse de un ataque restrictivo como ese le costó caro, y la sombra de Kishibe lo aprovechó, sus espadas arqueándose hacia su cuello en un movimiento similar al de una tijera. Ella se agachó, deslizándose bajo las cuchillas, y saltó hacia atrás, poniéndose en guardia. Su codo se estrelló contra su garganta, aplastando la forma oscura de su tráquea con un crujido húmedo. Mientras la sombra se tambaleaba, ella agarró su muñeca, girándola hasta que una de sus espadas cayó, y luego clavó su pie en su rodilla, haciéndola estallar hacia atrás. La sombra de Kishibe se desplomó sobre su espalda, pero Quan Xi ya estaba de nuevo sobre ella, su brazo se transformó en una mano humana para envolver el tobillo de Máquina. Tiró de ella, haciéndola perder el equilibrio, pero Máquina se giró en plena caída, aterrizando de espaldas, con el dedo apuntando a la cabeza puntiaguda de Quan Xi. El cráneo de la sombra explotó en una fina niebla negra, pero a pesar de la pérdida, su cuerpo siguió moviéndose, los brazos de la ballesta disparando a ciegas mientras se regeneraba. Máquina se puso de pie, esquivando otra salva de flechas que se clavaron en el suelo. Cuando se levantó, las sombras se habían reagrupado, girando a su alrededor de nuevo al doble de velocidad. Una de ellas patinó hasta detenerse y vio como los brazos de Quan Xi se movían de nuevo, fusionándose en una sola ballesta enorme. Se disparó y el rayo colosal rugió hacia Máquina, detrás de él estaban Kishibe y Quan Xi, con la intención de atacar si ella lograba esquivarlo. Ella saltó hacia un lado, el rayo gigante atravesó las paredes del estadio como si fuera una astilla quebradiza y continuó su destino, atravesando la ciudad hasta que se disipó. Máquina vio a policías, héroes y otras cosas molestas que no había previsto aparecer gracias a ese enorme rayo definitivo. Su plan se desmoronaba cada vez más. Basta. Esto termina ahora. Su paciencia se estaba agotando, y levantó ambas manos, con los dedos listos. Van. 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 Cada palabra desataba ráfagas invisibles que golpeaban estas sombras con una fuerza implacable. La figura sombría de Quan Xi, en pleno ataque con las ballestas listas para otra descarga, se derrumbó ante el impacto invisible. Un vacío enorme se materializó en su abdomen, un agujero negro contra la oscuridad cada vez mayor de su cuerpo. La sombra fue proyectada hacia atrás, deslizándose por la meseta agrietada como una roca hacia el lago, y su forma se disolvió en la nada. Eso era nuevo, había estado dándoles puñetazos estos dos durante los últimos 30 minutos desde que aparecieron, y normalmente se levantaban. Eso significaba que el hombre de la motosierra también había terminado con esta farsa. Bien.
Eso era una derrota, pero la figura sombría de Kishibe permanecía allí, con movimientos más agitados por la pérdida de su compañero. A Makima no le preocupaba en absoluto. Su concentración se había agudizado, su paciencia ya estaba agotada. La verdadera batalla, lo sabía, aún estaba por comenzar. Antes de que la figura sombría de Kishibe pudiera atacar, se desplomó repentinamente, convirtiéndose en un lodo fino, negro y correoso, mientras el hombre motosierra rugía y ocupaba su lugar. Sus gigantescos pies pasaron junto a su propio secuaz mientras las numerosas cuchillas infernales de sus brazos se aceleraban. Así que fue un retraso. Makima pensó, entrecerrando los ojos mientras observaba los alrededores del hombre motosierra para asegurarse de que no fuera una trampa. Todo lo que vio fueron los cuerpos mutilados de los héroes con los que había tratado, así como los escombros de la arena que habían destruido. Parpadeó e inmediatamente, el hombre motosierra desapareció. Se abalanzó sobre ella, y sus ojos se abrieron ligeramente ante su velocidad. La presión se hizo presente cuando una mano correosa se aferró a su garganta, áspera y caliente contra la piel de su garganta. Su agarre se apretó alrededor de su tráquea. Un chasquido fuerte y espantoso resonó en sus oídos cuando la acción cortó la conexión entre su cerebro y su cuerpo, haciendo que su visión se oscureciera momentáneamente antes de que su cuerpo se pusiera a repararla. Al volver a verla, vio al hombre de la motosierra en cuclillas y saltando de repente con ella en la mano. Ya no estaban en el suelo, la meseta agrietada comenzaba a verse más pequeña, las formas de los héroes profesionales que llegaron del ataque de Quan Xi parecían más puntos mientras el aire áspero azotaba su piel. El duro, implacable y frío hormigón golpeó contra la parte posterior de su cuerpo, y el mundo explotó en una lluvia de escombros mientras el hombre motosierra la usaba como ariete contra la estructura cerrada que le había pedido a Irinaka que construyera con cuidado. Mientras tanto, las cuchillas del hombre motosierra se clavaban en su pecho, desgarrando y desgarrando sus órganos de nuevo. Las cuchillas, encendidas con una llama infernal, se sentían como lava fundida, deshaciendo el arduo progreso que su factor de curación había intentado reparar. La sensación fue estremecedora para ella mientras sentía que sus entrañas se derretían literalmente desde adentro hacia afuera mientras eran destrozadas en pedazos. Makima tosió sangre al salir del interior del estadio y ya estaban en el techo. La estrelló de nuevo contra el techo, cortándole los brazos y presionando su pie contra su pecho, aplastándolo y manteniéndola inmovilizada. Su nariz captó el aire fresco del mundo exterior, ya no estropeado por I. Makima entrecerró los ojos ante el tenue olor a infierno que acechaba en el aire. Su almizcle podrido, fétido y agrio impregnaba el aire de este mundo como un huésped indeseable. Su familiar hedor le revolvió el estómago. Arriba podía ver un helicóptero de noticias volando, su pintura azul brillante contrastaba marcadamente con el cielo que ya estaba invadido por el humo, el fuego y ese hedor tan familiar. El hombre de la motosierra realmente había traído el infierno con él, pero la pregunta seguía siendo, ¿por qué ahora? Podía percibir olores cada vez más distintivos de diversos demonios que de alguna manera se habían infiltrado en este mundo. Algunos apestaban a azufre. Otros a huevos podridos. Y algunos olían a pinos quemados. Señalando con el dedo el tobillo del hombre de la motosierra, murmuró una sola palabra. Estallido. El licor negro le roció el pecho, obligando al pie del gigante a finalmente dejarle espacio para respirar. Se puso de pie a toda prisa, sin sonreír esta vez. Oyó más voces indeseables y colonias que anunciaban la llegada de los héroes profesionales que la rodeaban a ella y al hombre motosierra. Treparon al tejado con la ayuda de sus peculiaridades, como bichos indeseados subiéndose a una mesa de picnic. Hombres y mujeres disfrazados los miraban con ojos abiertos y vacilantes. Eran simplemente unos don nadie más que venían a intentar desmantelar lo que podría ser su próximo gran avance. Lo aborrecía. Se suponía que esto era entre ella y el hombre motosierra. El plan de traer a All Might empezaba a dar señales de fracaso. Shinzo necesitaba traer a All Might aquí de inmediato. Sabía que podía enfrentarse a Chainsaw Man, pero al ritmo que va, no tardarán en aparecer más héroes profesionales en aprovechar la situación e invadir la zona ahora que el plan del estadio ha fracasado. ¿Dónde estaba Eli?
Makima dejó escapar un fuerte suspiro de exasperación al empezar a flotar hacia arriba. Una cadena empezó a formarse desde su cintura mientras Aizawa, Koga, Nezu y otros héroes de poca monta que había logrado controlar durante semanas se materializaban de la nada con cadenas que entrelazaban sus cuerpos con el de ella. Volvió la mirada hacia el hombre motosierra, ignorando las exclamaciones de asombro de los héroes que los rodeaban. Si pudiera ser suyo, todo encajaría. Tenía aún más razones para tenerlo ahora. Si el infierno estaba aquí, era un incentivo más para completar esta misión. Era natural restaurar el orden y eliminar toda la maldad de este mundo. Era la única solución. La repentina información que llegó a su cabeza sobre la presencia de uno de los jinetes le dejó una sensación desagradable y retorcida en el estómago. El clon de Bubaigawara había fallado en su intento de matar a Hiran y a sus dos nuevos compañeros. Esa niña Midoriya con esa misteriosa habilidad, y luego su asustadiza hermanita. Si Ambre ya andaba correteando como la cucaracha descarriada que era solo cuestión de tiempo para que guerra y muerte aparecieran. Su mente intentó buscar otras soluciones, pero todas llegaron al mismo punto. Este plan no podía continuar. Era un fracaso total. ¿No ves lo que tu presencia le hace a este mundo? Señaló la espeluznante escena que los rodeaba. Si pudieras simplemente renunciar a cualquier orden o plan absurdo que tengas, podríamos arreglar esto. Podemos librarnos de todos estos problemas si simplemente eres mío, hombre motosierra. Extendió una mano con una sonrisa. En respuesta, Chainsaw Man simplemente rugió y mostró sus motosierras una vez más, haciendo que Makima perdiera esa sonrisa, que lentamente se convirtió en un ceño fruncido con una mirada que desgarraba el alma. Así que así es y su mano extendida se convirtió en un puño cerrado. Bien. En cuanto te arranque el corazón, te haré entender. Hiran odiaba lo mucho que tenía que ser él quien tuviera todo el conocimiento sobre los planes de Makima, y tener el coraje estúpidamente necesario para intentar hacer algo al respecto. Tenía dos adolescentes que lo seguían con la esperanza de encontrar a All Might, quien era la clave para frustrar los planes de Makima, pero al mismo tiempo, cualquier gran villano podría fácilmente aplastarlo hasta convertirlo en pasta. ¿Es eso cómo cayó Akira? El recuerdo de Gadget Fox siendo aplastado en su apartamento le vino a la mente, y no quiso desearle ese destino a nadie. La chica parecía tan asustada en sus últimos momentos, y lo único que intentó fue intentar vivir. Eso es exactamente lo que está haciendo, pero se está metiendo de lleno en todos los problemas que tiene ahora mismo. Debería estar reservando un vuelo a Estados Unidos o a Nueva Zelanda, saboreando piñas coladas y dejándose mimar por una belleza extranjera. No debería intentar detener a un psicópata asesino en masa, no, sin embargo, ahí estaba, haciendo precisamente eso. Se oyeron fuertes proyectiles de artillería a lo lejos, seguidos de disparos de ametralladora, y le tranquilizó un poco saber que los militares estaban allí haciendo su maldito trabajo. Ojalá fueran ellos quienes asestaran un golpe rápido y decisivo a Makima. Ciertamente no es un corredor de información criminal, eso es seguro. Oye. Alto. Fami tiró de su manga. Su voz era un pequeño chillido que apenas atravesó el caótico ambiente de la ciudad. Midoriya se detuvo de golpe tras ellos. La repentina parada los sacudió a ambos. ¿Qué? Giró sobre sus talones, ignorando la extraña sensación de lástima que le invadía el pecho mientras le gritaba a Fami, cuya cara parecía a punto de estallar en lágrimas por haberle gritado. Hiran suspiró y le puso una mano en la cabeza. Perdón, Fami, ¿qué pasa? Ella emitió un zumbido de satisfacción, y su cuerpo tembloroso se disipó al hundir la cabeza en la palma de su mano una vez más con una leve sonrisa en los labios. Le irritaba lo molesta y lastimosa que podía ser esta chica. Miró a Midoriya, quien rió nerviosamente y se encogió de hombros. Sin embargo, sus ojos siguieron el dedo tembloroso de la chica hasta una pizzería destartalada cercana. Las ventanas ya estaban destrozadas por el caos que había azotado esa calle, con escombros esparcidos por todas partes y el letrero de neón de una pizza colgando desordenadamente sobre la entrada. Entrecerrando los ojos, Hiran maldijo en voz baja al ver la silueta familiar que se alzaba en el interior.
A pesar de las claras señales de una tienda ruinosa, arruinada por la furia del chico Tokoyami, siguió adelante a través de la puerta rota, con el cristal y la madera astillada crujiendo bajo sus pies. Sabía que no debía. Todos sus instintos le gritaban que se fuera. Que abandonara esta tonta misión. Pero al mismo tiempo, si eso significaba obtener más respuestas de alguien más que los gemidos o llantos de Fami, que así fuera. Al entrar, se percibía un ligero aroma a pizza, que incluso le revolvió el estómago. La empujó hacia abajo y siguió adelante. De pie frente al mostrador mugriento y agrietado, absorta en lo que parecía un profundo debate interno, estaba la misma chica espeluznante de pelo ceniciento del estadio. La extrañamente glotona. Allí estaba ella, pensando con muchísima intensidad qué porción tomar del puñado de porciones de pizza precalentadas, aunque de aspecto bastante triste, que estaban bajo una lámpara de calor moribunda. La parte delantera de su camiseta All Might, antes brillante y nueva, ahora estaba completamente manchada con manchas de salsa de tomate, mostaza, pepinillos verdes y vetas de grasa. Eran como insignias de honor descuidadas de donde había comido antes de esta pizzería. La tenue luz amarilla de la lámpara de calor proyectó un resplandor sobre el rostro de la niña, sus cejas se fruncieron en extrema determinación. Dijiste que era tu hermana, ¿verdad? Le susurró a Fami, quien se señaló confundida antes de asentir. Bien. Entonces eso significa que podría estar más dispuesta a hablar contigo. Balbució Fami, tartamudeando y agitando las manos frenéticamente. No. Háblale tú. Hiran abrió los ojos de par en par ante la rotunda negativa de Fami. Yo. Apenas conozco a la chica. Por lo que sé, me sacará la lengua del culo. Ella no haría eso. Tú. No. No iba a discutir así. Agarró a Fami por los hombros y la empujó hacia su glotona hermana. Fami soltó un graznido al ser empujada y, vacilante y con las piernas temblorosas, avanzó con cautela hacia la chica, con los hombros encorvados y los dedos entrelazados. Hola. La niña no respondió a Fami y miró hacia Hiran y Midoriya en busca de ayuda, quienes a su vez le dijeron que lo intentara nuevamente con más asertividad. Hiran vio a la chica respirar hondo varias veces, paseándose de un lado a otro, con cara de que iba a salir corriendo, antes de reafirmarse. Dio un paso adelante y le tocó el hombro. Empezó con un susurro. Muerte. Hablamos luego. Estoy pensando ahora mismo. Un dedo, manchado con lo que parecía grasa de pepperoni, se levantó para silenciar los labios de Fami. Esa repentina y brusca interrupción la hizo gritar, y se retiró de inmediato, ocultándose detrás de Hiran. Unos gemidos silenciosos escaparon de Fami y ella frotó su nariz llena de mocos contra la parte trasera de la chaqueta de Hiran, simplemente genial. La muchacha de cabello ceniciento lanzó una mirada aterradoramente intimidante hacia ellos antes de regresar a su decisión, ajena al caos que sucedía afuera. El silencio de la pizzería abandonada se prolongó, interrumpido únicamente por el débil zumbido de la lámpara de calor y algún que otro proyectil de artillería, aspa de helicóptero o grito de auxilio en el exterior. Sé que estás ocupada, pero por si no te has dado cuenta, la ciudad entera se ha ido a la mierda, chica, dijo Hiran, observando con la mirada lo indiferente que parecía la chica. Parecía más enamorada de la pizza que de cualquier otra cosa. Aún así, continuó con su despotricación. Mira, le dijiste a este chico, jaló a Midoriya frente a él para enfatizarlo. Que tenemos que contactar con All Might. Que él es la clave para detener lo que sea que Makima esté planeando. ¿Podrías aclarar qué demonios significa eso? No puedo, murmuró la chica, extendiendo la mano para coger una rebanada, pero luego la guardó y negó con la cabeza, empezando desde cero. ¿No puedes o no quieres? Preguntó Hiran, entrecerrando los ojos al mirar a la chica. Es una de las dos. No estoy en libertad de decirlo. Algo, entonces. Una pista. Una pista. Joder, un dedo en una dirección. Se pasó una mano por el pelo grasiento, buscando con la mirada alguna forma de compasión o empatía en la chica. El cuerpo destrozado de Akira, no, ni siquiera destrozado.
Simplemente estaba completamente pulverizado. Lo recordó con sus ojos aterrorizados suplicándole que la salvara mientras el poder descomunal de Makima la aplastaba como si no fuera más que una hormiga. El peso de su propia culpa lo inundó. Todos los tratos que había hecho, los secretos que había vendido, todo eso le arañaba la conciencia. He estado pensando en locuras estas últimas 2 horas. Necesito que me aseguren de que lo que estoy haciendo no es solo orinar contra el viento y que me salpique en la cara. Los ojos rosados de la chica lo miraron fijamente, sin pestañear. Aunque te diera esa información, no creo que cambiara lo inevitable. ¿Cuál es? La voz de Hiran se quebró, casi en otro colapso. Una vez más, no tengo libertad para decirlo. Entonces, ¿qué puedes decir? Hiran se abalanzó sobre ella, agarrándola por la solapa y viendo que era inquietantemente más ligera que una pluma. Solo y con lágrimas en los ojos, cayó lentamente de rodillas, con la cara entre las piernas de ella. Solo por favor y dame algo para detenerla. Vio con el rabillo del ojo a Fanny aferrada al costado de Midoriya, soltando un gemido al verlo tan patético. Sus grandes ojos azules se dirigieron de Hiran a su hermana. Midoriya se mantuvo firme, con los puños apretados y la mandíbula apretada, pero no dijo una palabra. La chica de cabello ceniciento miró a Hiran, ladeando la cabeza como un gato curioso. ¿Por qué? Hiran levantó la cabeza de golpe para encontrarse con su mirada. Esos ojos, iguales a los de Makima, lo clavaron en él. Desvelaron todas las capas de mentira, toda la falsa bravuconería, toda la astucia, hasta que se sintió como un huevo cocido, expuesto e indefenso. ¿Qué? Se le quebró la voz, las palabras salieron atropelladas. Joder, tengo que arreglarlo. Arreglar lo que hice. Le temblaban las manos mientras se aferraba a su jersey sucio, recordando los tratos que había negociado, los secretos y las claves que le había dado a Makima. Le vendí los nombres, los lugares, joder. Le di las llaves para manipular a la policía. No lo sabía. No lo sabía. Gritó. No sabía que lo convertiría en esto. Señaló el desastre que estaba ocurriendo afuera. Ignoró el jadeo de sorpresa del chico Midoriya y contuvo el sollozo, suplicándole a la chica que tenía delante. La gente está muriendo a manadas por mi culpa, y yo, se atragantó. Joder, no puedo dejar que gane, ¿de acuerdo? El hecho de que la expresión de esta chica no se transformara en nada parecido a la empatía lo irritaba. Sus ojos carecían de alma. Estaban vacíos. ¿Crees que puedes arreglar esto? Dijo con voz monótona. ¿Un turbio corredor de información contra gente como Makima? El corazón de Hiran latía con fuerza y su vista se nublaba por las lágrimas y la ira. No te burles de mí con más estupideces. Espetó. No soy un héroe como el niño, pero soy todo lo que tienen ahora mismo. Soy el único que sabe de lo que es capaz Makima. Así que dame algo, o te juro, que no. Se detuvo, soltándola y dándose cuenta de que no tenía ninguna influencia sobre lo que fuera que era esta chica. Se enderezó y presionó su mano contra su barbilla mientras miraba fijamente las porciones de pizza que yacían bajo la lámpara de calor moribunda. Tu mejor esperanza es encontrar a Todopoderoso. Si cabe, todo está perdido. Protégelo, sin embargo, y entonces podrías frustrarlo. Aunque dio un pequeño mordisco, saboreando el sabor, y habló con la boca llena. No detendrá lo inevitable. Hiran se desplomó de rodillas. Eso es todo. Eso es todo lo que tienes que decirme. Lo mismo que dijiste en el estadio. Su voz era apenas un maldito susurro. Estaba a punto de sufrir otro colapso mental. Ya era bastante malo que 2 adolescentes vieran a un hombre adulto derramar lágrimas por su cordura que se desmoronaba. Pero podía verlo, ciudades ardiendo, la sonrisa de Makima, tan petulante como siempre, y esas cadenas suyas apretándose alrededor de todo lo que conocía. Me estoy volviendo loco. Tragó saliva. Yo. Apretó sus dedos fríos sobre los suyos y suplicó. Por favor. Tienes que ayudarnos. Ella no dijo ni una palabra. Sus manos se soltaron de su agarre con un movimiento brusco y repentino.
Inclinó la cabeza de nuevo, como si un peso le tirara del cuello hacia abajo, y luego, con un único suspiro de exasperación, se le escapó. Solo sigue los sonidos de la guerra. Ahí tienes mi mano amiga. Esa es mi pista. Lo dijo monótonamente, como si fuera la pista más obvia del mundo. Sus ojos, fríos y distantes, sostuvieron su mirada. El grito de Fanny llegó a sus oídos y giró bruscamente la cabeza para mirar a la chica mansa. Ella agitaba los brazos como un pájaro frenético en un baile angustiado. No puede ser. Eso no es. Su voz se apagó, un murmullo asustado, silenciado por sus propias manos que se tapaban la boca. Un pensamiento repentino y brillante se le ocurrió. War, esa es la otra hermana de ustedes, ¿no? Ja. Soltó un suspiro de alivio. Por fin, algo con lo que trabajar. Gracias. Se giró y sus palabras se detuvieron al darse cuenta de que la chica había desaparecido otra vez. Igual que en el estadio, desapareció como si no hubiera estado allí. Maldita sea. Gimió, esperando obtener algo más de la enigmática chica. Vamos, ustedes dos. Sé dónde está Olmigt. Una oleada de frustración mezclada con una determinación sombría comenzó a hervir nuevamente dentro de él. Otro segundo aire de resolución calma sus nervios aterrorizados para continuar en su búsqueda de la locura absoluta. Se incorporó de rodillas y salió de la desolada pizzería, su silencio ahora era un recuerdo olvidado mientras se encontraban afuera nuevamente con el caos emanando por todas partes. Caminaron durante un buen rato y el eco de los disparos de cañón retumbó en el aire. El agudo crepitar de las balas de ametralladora atravesó el ambiente quieto y se oyeron los lejanos estruendos seguidos de edificios derrumbándose en la distancia. Entonces se oyeron los gritos de los cohetes, los ciudadanos y las alarmas de los coches. Había una batalla en algún lugar. Hiram rezó a cualquier dios o ser celestial que pudiera estar escuchando. Rezó con cada fibra de su ser para que esta última hermana, la última pieza de este cuarteto familiar psicópata, tuviera algo de razón. Solo un poco de humanidad para dejar de lado lo que sea que esté pasando y unirse a ellos. Para unir fuerzas y acabar con la retorcida influencia de Máquina. Sus vidas, y tal vez incluso el destino de toda esta maldita ciudad, dependían de los caprichos de una mujer cuyo nombre sonaba siniestro. Eso si no tiene también planes jodidos como Máquina, capítulo 36. La apuesta de un loco. A Hiram le ardían las piernas mientras se esforzaba por seguir adelante. Cada paso se volvía más pesado que el anterior. Sabía que el agotamiento estaba consumiendo su resistencia. Era de esperar. Llevaban más de 1 o 2 horas corriendo, intentando atravesar la ciudad a pie. Quería subirse a otro coche, puentearlo y llevarlos allí, pero parecía que las carreteras eran demasiado peligrosas para siquiera conducir. Echó un vistazo a Midoriya, cuyo rostro pecoso estaba pálido, asustado, y su propia respiración reflejaba el dolor de Hiram al abrirse paso a través de la ciudad durante horas, persiguiendo los sonidos distantes de la guerra mientras esquivaba, se escondía y corría lejos de cosas que no parecían de este mundo. Incluso las calles eran una pesadilla en sí mismas, mientras los gritos desgarraban el aire, los autos y camiones pasaban chirriando con desenfreno, sacudiéndose cosas adheridas a sus parabrisas, y algunos incluso se estrellaban contra edificios. Todos se estremecieron y se agacharon de vez en cuando se escucharon disparos de lo que Hiram pudo suponer que eran la policía, los militares o los gánsteres que se defendían de los horrores que acechaban en el lugar. Se oían los gritos guturales de la gente y los chillidos espeluznantes de cosas que no sonaban humanas en absoluto. Pasaron corriendo junto a una plaza de mercado y Hiram maldijo por dentro cuando el chico Midoriya se detuvo de golpe, obligándolo a él y a Fanny a hacer lo mismo. No tenía tiempo para estas tonterías. Sus ojos siguieron el dedo tembloroso de Midoriya mientras Hiram veía la escena de una mujer solitaria acorralada por una manada de criaturas demacradas, parecidas a diablillos. Su piel, de un color curtido y carbonizado, se extendía sobre huesos irregulares y salientes. Sostenían horcas rústicas y rudimentarias en la mano y reían, o mejor dicho, parloteaban, con una cara que parecía más la de un cangrejo que cualquier otra cosa.
Midoriya se abalanzó hacia adelante, probablemente con ganas de ayudar, pero Hiran no estaba dispuesto a aceptarlo. Ni ahora, ni aquí. Rápidamente agarró el brazo del chico de un tirón. Fami ayudó, temblando, pero se interpuso entre ellos, con la voz entrecortada. No. No, esas cosas, ustedes dos no tendrían ninguna oportunidad. Son parte del demonio desollador, te apuñalan, y luego te despellejan. Fami tragó saliva, mirando fijamente a las criaturas. Les dan la vuelta a la gente. Y. Sentirás cada segundo. Sus palabras detuvieron a Midoriya, y a Hiran se le revolvió el estómago ante la idea. La creyó. Demonios, había experimentado un horror físico con esta chica arrancándole la lengua no hacía mucho, así que no estaba tan lejos de la auténtica mierda. Como para probar su punto, uno de los diablillos apuñaló a la mujer que gritó y Hiran apartó la mirada en el momento en que vio que el rostro y el pecho de la mujer se desprendían como una mandarina. Vamos, hizo a un lado a Midoriya, quien probablemente vio más que él, mientras el chico se atragantaba y se giraba. Tenemos que seguir adelante. No hay tiempo para ayudar a todos. Siguieron avanzando, cuadra tras cuadra, cada escena era más repugnante y cruel que la anterior. Criaturas demoníacas, salidas de películas de terror, se escabullían con tantas extremidades que no podía contarlas. Otras se deslizaban como serpientes, dejando rastros de una baba verde y enfermiza. Y algunas, con alas destrozadas, miraban lascivamente desde arriba. Todas estas cosas vinieron de esas pústulas en el cielo, y él sabía que tenían que ver con lo que fuera que era este tipo de la motosierra. Si Makima no hubiera intentado invocar a este tipo, el mundo no sería así. Diablos. Si no lo hubiera hecho. No, y no puede pensar en eso ahora. Ahora no. Sus ojos se dirigieron hacia arriba para ver que el cielo mismo se estaba fracturando literalmente, no, era más bien como si estuviera plagado de más de esos quistes de sangre palpitantes. Cada uno se abría, resumando una lluvia viscosa y roja como la sangre que caía sobre la piel de Hiran, que apestaba a descomposición y podredumbre. Tenemos que ayudar a alguien. A cualquiera. Chilló Midoriya, señalando con un dedo tembloroso a un grupo de personas que arañaban a una monstruosa criatura con aspecto de murciélago. Su rostro humanoide se retorció en una sonrisa eufórica al hundir sus garras en el pecho de un anciano. Los gritos del hombre eran húmedos y gorgoteantes, mientras su carne comenzaba a burbujear y derretirse bajo el cuerpo del murciélago. Están muriendo. Hiran le dio la espalda, con las gafas empañadas de sudor y mugre. ¿Y hacer qué? Dijo con voz ronca. Estaremos peor que muertos si no llegamos a Olmigta Noir, chaval. ¿Crees que puedes darle un puñetazo a ese maldito murciélago? Déjalo en manos de los profesionales, la policía, joder, cualquiera que lo intente. Pero. Sin peros. Le espetó Hiran, mirando a Fami en busca de apoyo. La chica tenía el rostro pálido y sus labios también temblaban de miedo, pero asintió. Esa cosa, está comiendo. Si nos nota, estamos acabados, es mejor dejar que termine. ¿Terminar? La voz de Midoriya se elevó, horrorizado por haber dejado que ocurriera una atrocidad, pero Hiran intervino, impidiendo que su única protección lo abandonara a su suerte. Tiene razón, chico. Es una distracción. Necesitamos a Olmigt. Más que nada. Ahora, ¡muévete! Agarró a Midoriya por el cuello, abriéndose paso entre la multitud aterrorizada que corría hacia un lugar seguro. Las multitudes eran un mar retorcido de miedo, desesperación y desesperanza mientras la gente abandonaba sus hogares, aferrándose a sus seres queridos o simplemente huyendo mientras la ciudad comenzaba a ser asediada por estas cosas. Fami jadeaba con dificultad mientras le hablaba a Hiran en voz alta, con la voz casi apagada por el caos que los rodeaba. Podríamos encontrarnos con un primal en algún lugar de esta ciudad. ¿Un qué? Tuvo que preguntar, sin saber qué demonios significaba eso. ¿De qué estás hablando? Sus labios temblaron tras pronunciar las palabras de nuevo. Si aparece un primal, ¿te tenemos que hacer lo que sea necesario para sobrevivir? Todavía no tengo idea de qué diablos estás hablando.
Acláralo, por favor. Fami meneó la cabeza. Si un primal nos encuentra, no podré ayudar, son únicos. Genial, algo más que evitar. Dijo Hiran rápidamente, alejándolos de la multitud que huía. No quería saber qué podía hacer un maldito primal, no cuando estas criaturas inferiores podían hacer locuras que los aficionados a los dones soñaban con hacer. Tomaron los callejones para evitar a los policías que merodeaban, aquellos que parecían estar indudablemente bajo el control de Makima, y continuaron hasta que los proyectiles de artillería, los disparos de cañón y las rondas de ametralladora sonaron más cerca. Sintió que Fami tiraba de su manga y giró la cabeza para mirar a la chica, algo asustadiza, que soltó un chillido y negó con la cabeza. No deberíamos estar buscando a guerra, ella no es como yo ni como muerte. No te escuchará. No lo sabes. Soy muy persuasiva cuando puedo. Te tengo de mi lado, ¿verdad? Ve bueno y... ¿ves? Todo saldrá bien. Cuanta más ayuda consigamos, más posibilidades tendremos de frustrar los planes de Makima y podré estar tranquilo sabiendo que he hecho algo para arreglar mi situación. Es solo que... ¿qué? Ella tiende a disparar primero y preguntar después. Era un riesgo que estaba dispuesto a correr, y sabía que probablemente no saldría con vida de este encuentro. Aún así, ya había llegado tan lejos. No tenía sentido echarse atrás ahora. Los pulmones de Hiran fueron lo siguiente que le pidieron que se detuviera, cada respiración suya era como un cuchillo directo a su costado mientras se desplomaba sobre el metal deformado de un banco de la parada de autobús. Otra hora de trote había mermado su resistencia, y necesitaba un respiro. La ciudad a su alrededor era un caos absoluto. Los proyectiles de artillería seguían resonando en el cielo como truenos crepitantes. El hollín y el sudor le escocían en los ojos, así que se quitó las gafas de sol, secándolas con la camisa, que estaba casi tan sucia como el resto de su cuerpo. Entonces sintió un dolor punzante en las sienes, que amenazaba con partirle el cráneo. Se apretó el costado con una mano temblorosa, intentando recuperar lo que debía ser su quinto aliento, o el sexto. Había perdido la cuenta de las veces que lo habían reservado por culpa de esas masas de carne palpitante y ridículamente gordas que aterrorizaban la plaza turística de la ciudad. Midori y Fami lo flanquearon, desplomándose en el banco con un agotamiento similar. El niño se secó el sudor de su frente pecosa y Fami, como siempre, temblaba como un gato mojado, secándose la cara manchada de hollín con sollozos silenciosos y respiraciones temblorosas. ¿Cuánto falta para llegar ahí? Exhaló Midoriya con dificultad. ¿A Olmigti? Hiran cerró los ojos, atento a los sonidos de proyectiles de artillería y ametralladoras que resonaban cerca. Abrió la boca, tragando saliva antes de poder articular palabra. Una explosión ensordecedora sacudió la tierra, una onda expansiva de lo que parecía un cañón gigantesco los atravesó, destrozando las sucias ventanas de la parada. Los cristales estallaron como metralla y Hiran se agachó, protegiéndose la cara mientras los fragmentos caían sobre él. Las alarmas de los coches cercanos sonaron aún más fuerte, y los civiles, aterrorizados, pasaron corriendo, sus gemidos desvaneciéndose en la calle inundada de humo. Fami gimió, murmurando más sobre cuán desesperadas eran algunas de las cosas que estaban haciendo, y Hiran respiró profundamente otra vez, aunque dolorosamente. Creo, tragó saliva Hiran, obligándose a ponerse de pie a pesar del escozor en el costado. Creo que estamos cerca. Cuanto antes encontremos a Guerra, antes llegaremos a Olmigti y arreglaremos esto. Se dio una palmada en la frente, intentando aliviar temporalmente el nudo en la cabeza. Necesitaba un cigarrillo y, preferiblemente, una petaca de whisky o algo para calmar su creciente ansiedad. Esta mierda se estaba volviendo demasiado absurda para él. Todavía no podía creer lo que estaba haciendo. Un corredor de información fracasado que se hace el héroe frente a una mierda que está más allá de sus capacidades. Eres terriblemente lento para alguien empeñado en corregir sus errores. Una voz monótona atravesó el ambiente caótico de la ciudad. La cabeza de Hiran se levantó de repente y vio a la muchacha de cabello ceniciento que de repente apareció frente a él en la acera.
En sus manos, una pila arrugada de envoltorios de papel de aluminio, que apestaban a comida frita. Fami gritó al ver a su hermana, cayendo del banco con un suave golpe al pasto seco junto a ellas y corrió a esconderse detrás de Midoriya, quien también estaba tenso, pero permaneció en silencio. Hiram bajó la cabeza y emitió un gemido silencioso. Sería muchísimo más rápido si nos ayudara, señora. Con solo estar presente detrás de nosotros sería suficiente. La chica negó con la cabeza, limpiándose los dedos en su camiseta de All Might, manchada de grasa y que había sufrido mucho estas últimas horas. Era evidente que la usaba más como servilleta que como atuendo. Todavía estoy probando todos los restaurantes de esta ciudad. En una plaza había unos dumplings buenísimos. La paciencia de Hiram había llegado a su límite. Odiaba cómo a esta le gustaba evadir temas y actuar de forma enigmática. Si una era una llorona todo el tiempo, esta parecía querer ser una experta en el tema. No tenía tiempo para eso. Se puso de pie de un salto, ignorando el dolor en las piernas y los muslos, y agarró a la chica por los hombros, sorprendiendo a Fami y Midoriya. Era anormalmente ligera, casi como si estuviera agarrando una frágil silla de plástico. Sus ojos rosados se clavaron en los de él, sin pestañear. Por favor. Estoy desesperado. Fami no me ha ayudado. Lanzó una mirada fulminante a la chica, quien se señaló con lágrimas en los ojos, encogiéndose aún más detrás de Midoriya, quien le dio unas palmaditas en la cabeza para tranquilizarla. Y ya estoy agotado. He estado esquivando demonios y rezando para no terminar como Akira. ¿Te refieres a Asuka? Dijo la chica interrumpiéndolo. ¿Sí? El zorro Gadget. Estoy harto, vale. No quiero ser pasta en mi propio apartamento ni en ningún otro sitio. Solo dame algo más que más tonterías crípticas. Su expresión no mostraba ni una pizca de empatía ni comprensión. Metió la mano en el bolsillo, sacó otro dumpling y se lo metió en la boca, masticando con deliberada lentitud. Solo inténtalo, dijo con la boca llena, escupiendo algunos trozos de dumpling en su barbilla. Has llegado hasta aquí sin mi ayuda, y cuando te di una pista, la aprovechaste al máximo. Haz lo que creas mejor. Quería darle una paliza a esa maldita zorra enigmática, pero no tenía la fuerza de voluntad para hacerlo con alguien que probablemente podría freírlo en un instante. En cambio, dejó escapar un suspiro tembloroso. Ella tragó su bola de masa, chasqueando los labios antes de dar un paso atrás, quitándose las manos de encima de los hombros con facilidad. Vamos. Cualquier cosa nos serviría. Has sacado tiempo de tu apretada agenda de comida para venir a molestarnos, así que... La chica volvió a negar con la cabeza. Simplemente estaba por aquí. Nada más y nada menos. Entonces, quizás podrías darme una pista más antes de que vaya a hablar con Guerra. Nos estamos acercando mucho a su situación, y no quiero que me maten brutalmente. Terminó de chasquear los labios y darse unas palmaditas en el estómago, mirándolo fijamente y tarareando, y tras unos segundos, asintió. Otra pista es factible, supongo. Sí, Hiram exhaló un suspiro de alivio y casi abrazó a la maldita chica. Gracias. La guerra no se convence solo con palabras, dijo, metiendo la mano en los bolsillos y sacando un tazón de Tater Tots de sus holgados pantalones cargo. Echó un par a sus fauces. Es más un fuego salvaje empecinado en causar el mayor caos posible que en razonar con un humano. Entonces me estás diciendo que si no hubieras aparecido para darme esta información exacta, la habría atropellado y habría acabado con ellos dos. Otra estadística más en esta mierda. Se encogió de hombros y se metió otro bocado en la boca, masticándolo. Has escapado a las muchas posibilidades de que Makima te mate. Quizás funcione con Guerra. Así que, tal vez. Quizás no sea suficiente. ¿Qué hago entonces? Las palabras son vacías para ella, así que haz algo tan extravagante, tan único, que la haga considerar tu propuesta. Después de la parte difícil de conversar con ella, simplemente guíala hacia lo que más desearía en este mundo. ¿Y cómo voy a saber qué es eso, Ni siquiera conozco a la maldita chica. Hiram alzó las manos con incredulidad.
Aunque le había pedido a la chica que dejara de decir estupideces crípticas, ella seguía soltándolas como si fuera su pasatiempo favorito. Sus ojos se posaron en los de él y luego se perdieron en el caos que los rodeaba. No quería creer que fuera lo mismo que buscaba Makima, pero con cómo había ido todo, no le sorprendería. Joder, y hizo una mueca. Es el hombre de la motosierra, ¿verdad? Ella asintió y se metió unas cuantas más en la boca. ¿Has sobrevivido con, qué dijiste? La niña lo pensó, masticando y presionándose la barbilla con un dedo, pensativa, antes de tragar saliva. Ah, mentiras. Se te da bien. Hazlo y quizá tengas una oportunidad de que te ayude. Pero, si le dejas ver la más mínima duda en tus palabras, considéralo perdido. Como su tocaya, es propensa a atacar ante cualquier conflicto. Se vació los bocaditos que quedaban en el vaso y tarareó. Es todo lo que tengo. Sus ojos rosados se clavaron en los de él. Voy a probar hamburguesas y luego frito. Se tomó un buen rato para pensar. Quizás helado, no, quizás Oreos. La niña siguió murmurando para sí misma sobre todo tipo de alimentos que podrían obstruir las arterias de un humano antes de desaparecer repentinamente cuando Hiram parpadeó. Hiram no tenía energías para reprender a la más extraña del cuarteto de hermanas, por lo que simplemente se dejó caer en el banco, relajándose con una respiración temblorosa. Solo hay que encontrar a Olmigt, él es la clave de todo. Si lo conseguimos, ganamos. Si logramos que la guerra esté de nuestro lado, mucho mejor. Se desperdició otra media hora merodeando por las calles y callejones para acercarse al centro del conflicto que estaba en curso, y Hiram rezó con todo su corazón para que Guerra no estuviera luchando contra Olmigt. Lo último que necesitaba era al chico Midoriya lanzándose de cabeza a la refriega, con las emociones adolescentes dominando la razón y arruinándolo todo. Su corazón era demasiado grande, demasiado sensible, y Hiram ya lo veía arremetiendo como un toro enfurecido, ciego a la imaginación. Pero, sabiendo lo mala que era su suerte, solo había un enfrentamiento. Ya había estado dándole vueltas a por qué Olmigt no fue el primero en responder al ataque de Makima en el estadio. La culpa de siquiera considerar abandonar a Olmigt lo atormentaba. Era un pensamiento cobarde, pero el instinto de supervivencia le gritaba con más fuerza. Diablos, le ha estado gritando las últimas 2 horas. Él era el único que conocía los retorcidos planes de Makima. El único que podía detenerla antes de que fuera demasiado tarde. Si él moría, todo, cada esperanza, cada persona viva aquí, se derrumbaría, ya sea bajo Makima o alguien mucho peor. Pasaron otros 30 minutos de escabullirse por la ciudad como ratas, y finalmente llegaron a una zona completamente arrasada de lo que solía ser un barrio. Sus zapatos crujían contra escombros de hormigón, madera y metal. Finalmente, se encontraron al borde de un cráter gigantesco excavado profundamente en la tierra. Era la evidencia de una batalla de proporciones descomunales, y Olmigt, el símbolo de la paz y la justicia, no estaba cerca de allí. Hiram tragó saliva y le dio miedo pensar que el tipo allí abajo probablemente fuera un cadáver. Ya podía imaginar el cuerpo chamuscado del pro entre los escombros. Su mirada se posó en el chico, que tenía una expresión de determinación y preocupación grabada en el rostro. El niño calculó la vertiginosa pendiente del cráter y luego, sin dudarlo, hundió una mano en el suelo blando, fresco y terroso, para darse estabilidad, antes de empezar a deslizarse hacia el abismo. Mierda, se le quebró la voz. ¿Te das cuenta de que si bajamos, subiremos muy lejos? Intentó lanzar esa idea, con la esperanza de que el chico se fijara y les diera un momento para pensar y elaborar un plan. Pero el maldito chico ni siquiera los miró, con la mirada fija en el centro del cráter. Joder, murmuró Hiram, volviéndose hacia Fami, que estaba pálido como un fantasma y temblaba a su lado. ¿No tienes trucos de vuelo ni peculiaridades? ¿Algo que nos ayude a salir de ahí si la cosa se descontrola? Los ojos azules de Fami se abrieron de par en par, y su voz se convirtió en un susurro. Bebé. No. Soy igual que tú en cuanto a desplazamientos, tendríamos que volver a salir si bajamos. Joder, y dijo Hiram en voz alta. Joder.
paseaba de un lado a otro, pasándose una mano por el pelo empapado en sudor. ¿Crees que esté ahí abajo? Fami asintió rápidamente. Ella está ahí abajo, yo, no puedo ayudarte si nos peleamos. Él ya lo sabía. Era un tipo normal entre esos dos con cierta capacidad de combate. Era un lastre, y probablemente lo considerarían así en el primer segundo de una batalla. Lo sé. Su mirada se cruzó con la de Fami buscando consuelo. ¿Crees que no mataría? Fami negó con la cabeza antes de que Hiram pudiera siquiera decir algo esperanzador. Ni siquiera yo sé qué haría, hace mucho que no la veo. A ninguna de mis hermanas, en realidad. Mierda, Hiram se mordió el labio con tanta fuerza que notó el sabor a sangre. Cualquier cosa para endurecerse ante la realidad. Para prepararse para la auténtica locura que podría ocurrir ahí abajo. Así que es cuestión de vida o muerte. Esas palabras por sí solas le hicieron sentir como si le estuvieran atando una soga al cuello. Si descendía a ese cráter, sería un blanco fácil. Completamente expuesto e indefenso ante cualquier ataque o horror corporal repugnante que inevitablemente se quedaría allí arriba, sin hacer nada, tampoco era una opción. Si él no lo hace, nadie lo hará. El alcance de Makima se extenderá por esta ciudad y a otros lugares. Sus planes eran demasiado viles como para ignorarlos. Entrecerró los ojos bajo sus sucias gafas de sol y distinguió una silueta tenue en la base del centro. Era una persona solitaria, envuelta en una nube de polvo y humo. ¿Fue Olmigto fue Wari? Apostaba todo a que Guerra se dejara convencer o a que Olmigto estuviera allí abajo, listo y con muchas ganas de asestarle un buen golpe a Makima. Cualquiera de las dos opciones le sería muy beneficiosa. En el peor de los casos, muere en una agonía horrible y entonces se acaba el juego. Se acabaron las segundas oportunidades de Makima y los bailes eróticos y seductores para mantenerlo a raya. Fue su vida la que estuvo en juego por intentar frenar la situación a su favor. Hiram intercambió miradas con Fami, quien parecía tan aterrorizado como él, y también pensaba en abandonar al niño a su suerte y largarse de allí. Pero ha llegado tan lejos, no tiene sentido volver atrás ahora. Con una última maldición en voz baja, siguió el camino de Midoriya, resbalando sobre la tierra suelta al iniciar el descenso hacia el abismo. Fami lo seguía de cerca. Sus gemidos y sollozos silenciosos no calmaban el latido de su corazón. El aire se volvía más denso con el empalagoso olor a pólvora y tierra fresca a medida que se adentraban. Al acercarse al fondo, la silueta se hacía más nítida, sus contornos se afinaban hasta convertirse en un ser humano. Hiram se dio cuenta de lo mucho que tendría que esforzarse para demostrar su carisma y don de gentes para sobrevivir a este encuentro. Sería la conversación más estresante de su vida. Pero hoy sobrevivió a las conversaciones de Makima. Ese pequeño detalle era como cinta adhesiva que retenía toda su valentía en ese momento. Si había sobrevivido a la crueldad de una hermana horrible, que era una más,